iniciado la grabación, sí. Bien, buenas tardes y hoy en esta edición de los Encuentros de Humanidades y Filosofía vamos a tratar un tema muy importante porque es de los nuevos escritores que realmente tratan temas críticos y temas interesantes, no temas simplemente que llevan a la emoción o a la sentimentalidad. Por eso hoy tenemos a Paco Muñoz Sánchez con su novela titulada La ruta de las 11 cartas. ¿Puedes enseñarla, Paco? Sí. Se ve perfectamente. Es una gran novela y de esa novela, de sus temas internos que se desarrollan en la narración y del ambiente social, cultural e histórico que se desarrolla en estas tierras del sur de España, en Mazarrón y en Águilas, pues de eso hablaremos, que tiene que ver también con todo el ambiente de la República, de la Segunda República en España y de la Guerra Civil y de los refugiados que ocasionó que ganara el bando nacional. Y está con nosotros también el historiador Pedro Francisco Sánchez Albarracín. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues, ¿qué consiste, cuál es la esencia de esta gran novela, aunque es tu primera novela, ¿no? Paco, ¿tú cómo lo definirías? Como historias de amor. Yo lo he visto como historia de amor y también de buenas personas, pero puedes desarrollar esas cuestiones, ¿no? Sí. La verdad es que la novela, es decir, a través de sus personajes, bueno, es una novela, digamos, es una novela histórica que está centrada en un contexto histórico, como tú bien has comentado, de los años desde el 31 al 39, pero con personajes de ficción, ¿no? Entonces ahí he tenido que utilizar datos históricos de la época con unas tramas que se van entremezclando. Lo de las buenas personas, la verdad es que yo siempre les he encontrado que todos los personajes, no solo en esta novela, sino en mi vida cotidiana, es decir, siempre me voy encontrando con buenas personas, es decir, nunca encuentro una parte negativa, ¿no? Es decir, y en esta medida que iba creando los personajes, es decir, los personajes, pues es como si saliera siempre la parte más positiva de ellos, la más social, ¿no? Y yo he querido reflejarlo sí en esta novela, es decir, siempre unos van ayudando a otros, es decir, la historia se va engranándose a través de estos comentarios y que todo el mundo trata siempre de que las cosas salgan bien, ¿no? Es decir, y esta es un poco la trama de la novela, ¿no? Es decir, que todo el mundo, sin tener conocimientos de la historia o de la investigación que van a realizar, pues se van encontrando que todo el mundo va colaborando en algo, en ayudarlos a que las cosas salgan bien, ¿no? Y esa es digamos, la esencia de las personas buenas. Ya Sí. una vez cuando lo presentamos el libro en Mazarrón, creo que lo comenté, es decir, que este libro, en principio, el título que se buscaba era uno diferente, ¿no? Es decir, y lo que ocurre es que había problemas de que ese nombre ya estaba escogido y tal, pero en esencia era la ruta de las personas buenas, ¿no? O de las buenas personas, es decir, y parece ser que este nombre estaba cogido ya con unos pasadores que habían de republicanos en la frontera con Francia, ¿no? Y entonces, como las cartas es lo que vertebra toda la obra, pues al final me decidí pues por la ruta de las 11 cartas, un poco como denominador común de toda la obra. Sí, porque hay como dos cronotopos, ¿no? Dos tiempos. El tiempo del el protagonista, investigador, que investiga por qué van a desahuciar una cripta en el cementerio de Montjuïc de Barcelona, ¿no? Empieza a investigar, encuentra una colaboradora que es muy activa y también le ayuda a investigar. Y luego, cuando se encuentran las cartas, pues a través de las cartas nos vamos a ese tiempo de principios del año 32, de la intentona de Sanjurjo, ¿no? Ya de un general que quería dar un golpe y acabar con la República. Y ya ahí empiezan a
tener un plan. Eso me llamó mucho la atención porque ya el protagonista, John Roach, de la familia burguesa industrial Roach Bates, ¿no? John Roach y sus camaradas de la CNT, pues tenemos aquí la bandera, ¿no? Pues sus camaradas ya tenían previsto o habían previsto que cómo, si saliera mal el asunto, cómo preparar, organizar la huida, ¿no? La huida, no solamente por los Pirineos, no se sabía cómo iba a desarrollarse ese golpe, o esa guerra de exterminio, como dicen otros, que parece ser que Franco quería hacer siguiendo el estilo nazi de exterminio, ¿no? Y crear un nuevo hombre español y eliminar a todo bicho que fuese judeo, masónico, comunista, ¿no? Como decían. Se le olvidaba decir al cenetista, ¿no? También, que hicieron una gran revolución. La revolución, según más importante que ha hecho la humanidad, es precisamente en los años 36, 37 en Barcelona, con un adelanto tecnológico tremendo y muchas colectivizaciones. Bien, si ese ambiente histórico es lo que también llama mucho la atención en tu novela, que se desarrolla precisamente aquí en Águilas, y de Águilas es Pedro Francisco, que nos puede comentar, ¿no? Que también hizo la presentación allí en Águila de tu novela. Pedro Francisco. Hola, buenas. Mira, la novela, aparte del argumento que tiene, que es muy entretenido por el desarrollo epistolar que tiene, sí, lo que se debe destacar también es el argumento, las bases documentales que usa, que son bastante completas. En primer lugar, desde un punto de vista cultural del sureste. Ya comenté en la presentación que habla tanto del trobo, tanto como que los campesinos cenaban migas, el rastro de la novia, platos como el ajo colorado, que son totalmente del entorno del sureste campesino, de aquí de España. Pero también desde un punto de vista histórico, la parte fundamental de la novela, que termina el primer libro en ella, que dentro del argumento, es la huida que hacen en barcos de pesca los protagonistas hacia Orán. Esto realmente ocurrió el 27-29 de marzo de 1939, cuando ya la guerra prácticamente ha terminado. El Estado franquista ha puesto que no se puede transitar por las costas del Mediterráneo, porque ya están la flota patrullando para evitar huida o cualquier tipo de ataque. Y estas personas, en ese momento tan delicado, en torno a 100, 150, consiguen huir en 10 o 12 barcos de pesca para llegar a Orán. Y para mí eso también es una parte muy importante de que aparezca en la novela, por lo bien documentada que lo demuestra, Paco. Sí, además una de las fuentes de esa mención la cogí de un artículo tuyo, Pedro, que publicaste en Infoáguilas, que estuvimos, ¿te acuerdas que hablábamos de que uno de los barcos que salió hacia Orán tuvo una rotura de motor y no llegó? Es decir, esa documentación la fui sacando de algunos artículos y sobre todo de uno de él en concreto, que hablaba de esta huida, que yo la encontré súper interesante porque todas las huidas son siempre tristes, ¿no? Es decir, las que se fueron estos barcos de marineros que fueron hacia allá, los que se fueron, digamos, a través de la frontera de Francia, los que marcharían también a través de Portugal. Es decir, lo realmente triste es que toda esta gente que traspasó la línea en busca de un poco de la libertad, pues se encontró con una Francia y una Inglaterra que rápidamente reconoció el régimen franquista. Y lo mismo de los portugueses, ¿no? Es decir, que los portugueses también se aliaron del lado de la dictadura y luego, y tristemente, también en Orán, pues una colonia francesa que en aquel momento pues tampoco se sentía muy cómoda con toda todos los exiliados republicanos, anarquistas, es decir, supongo que para ellos no fue un plato agradable y la mayoría de ellos acabaron en campos de concentración o en campos, digamos, de acondicionamiento en unas condiciones muy, muy precarias. Es decir, que fue realmente una
una búsqueda en Francia de la libertad, de la fraternidad, y se encontraron con campos de vigilancia, ¿no? Es decir, claro, realmente... Sí, no, claro. iba a decir, perdona Pedro, iba a decir que comentamos eso, que Pau Casals, que estaba en la Cataluña francesa, no en Prades, se puso a ayudar, pero a muchísima gente que eso era una tragedia, y él mismo se puso a dar dinero, dar ropa, hubo mucha gente que ayudó. Y también, con lo comentaba Pedro Francisco antes, como en barcos salieron hacia Orán, pues era de una situación de vida o muerte. Porque hay un caso poco conocido que se debería conocer por la memoria democrática actualmente, como un destructor alemán se puso delante de la ciudad de Almería y empezó a bombardear simplemente para hacer pruebas de tiro y matar a las víctimas, porque en la Guerra Civil Española comenzó ya, como en la Primera Guerra Mundial, el tipo de guerra brutal de exterminio, donde no hay caballeros ni se respetan los derechos y las reglas de una guerra. Sí. Lo que quería decirte, José, cuando tú has dicho que los que hubieron ahora vivieron como dos etapas. La primera estaba en Francia, el gobierno colaboracionista de Vichy, que digamos que no estaba en contra, pero dejaba hacer al gobierno alemán, nazi. Y entonces durante esa época es la época de internamiento de los españoles que peor lo pasaron, cuando los que fueron a Orán. Después ya, cuando empieza la Guerra Mundial y ya el enemigo es el alemán, es cuando muchos de ellos se organizan, algunos pasan a la Legión Francesa, que luego ya los que habían pasado por los Pirineos inician el Maquis, y entonces, curiosamente, de los que huyeron a Orán de Águila, muchos de ellos empezaron a organizarse y se integraron en las agrupaciones socialistas del norte de África, en Casablanca, en Túnez, y algunos incluso llegaron a ser líderes como José Antonio Moreno, curiosamente tío abuelo de la alcaldesa actual de Águila, llegó a estar en la ejecutiva del norte de África del Partido Socialista. Allí dicen que conocieron al hijo al padre de Santiago Carrillo, creo, que estaba también exiliado en el norte de África. Sí, la verdad es que todos estos aposentos allá en estos territorios quedó marcado. Es decir, supongo, claro, salir de una guerra y meterte en otra en la cual no funciona, es decir, el régimen de Vichy, es decir, el bombardeo de los ingleses con la operación Torch cuando digamos, desembarcan en Marruecos y en Argel también, que se cargan la flota en Mazalquivir de los franceses, es decir, ese juego, digamos, entre alianzas, entre Francia e Inglaterra, que declaran la guerra a Alemania en el mismo momento que Alemania invade Polonia. Es decir, después el tema, digamos, cuando los alemanes entran y se adjudican Alsacia y la Lorena, es decir, los ingleses se dan cuenta de que los franceses están totalmente perdidos y atacan a toda su flota del Mediterráneo en Mazalquivir, ¿no? Es decir, allí cerca al lado de Orán, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo las guerras es un juego de alianzas a veces, es decir, de resquemores, ¿no? Pues claro, todo aquello, antes de unirse los ingleses con los alemanes en contra de Alemania, tuvieron que superar todas esas rencillas que les generó un bombardeo de todos sus navíos del Mediterráneo. Sí, Paco, pero ese es el ambiente histórico, ¿no? Científico que hay que tener presentes en la lectura de la novela de fondo, ¿no? Pero tu novela es una intrahistoria, ¿no? Como diría Unamuno, los personajes están viviendo su presente, ¿no? Porque se están descubriendo las cartas y están investigando las cartas que envía John Ross. Y yo quisiera saber cómo vivían ellos su vivencia de esos ideales que tenían de la CNT-AIT,
los tres camaradas, los tres amigos de John Ross, ¿no? Más señorito, ¿no? Y también su amigo que era hijo de un abogado, ¿no? Y Rogelio más... Y el amor que tiene Rogelio cuando en Mazarrón con una personaje, Ana, y cómo conocen a Ginés, que es el sobrino de Ana, y le lleva también a la realidad, y le habla de igualdad que entre todos, que no le engañen por ser de un pueblo, ¿no? ¿Cómo es esa vivencia de los tres milicianos de la CNT? En principio, en la novela, de los tres milicianos, digamos, son tres hijos de burgueses de la época, ¿no? Tres personas, tres familias que vivían muy cómodamente, ¿no? Sobre todo el personaje principal, que venía de una familia burguesa ya catalana, que se une a una familia industrial inglesa, ¿no? De los Bates, ¿no? Y entonces, de esa unión nace ese hijo, el Joan Roig, que conoce perfectamente a sus otros dos amigos. Y entonces tienen una educación, digamos, aunque tienen una educación técnica, es decir, ellos les va el tema más social y más humano, ¿no? Es decir, y todos les llama la atención de la CNT, ¿no? Uno de ellos, el Jordi, es el más cenetista de todos, es incluso que en lo que yo puedo narrar un poco en la novela, es decir, era el que estaba más activo dentro de los movimientos anarquistas, ¿no? Sin llegar, digamos, a haber cometido ningún tipo de acción violenta, ¿no? Estos se canalizan a tareas culturales. Todo lo contrario, cultural, educativa. Sí, todos se canalizan a través escribir. De tareas culturales, de ayuda para la gente que no sabía leer y escribir y tal. Y entonces, cuando se dan cuenta de toda esta historia, es cuando ellos deciden irse a ese tramo, esa zona de entre Mazarrón y Águilas. El Valdelentisco. El Valdelentisco, ellos allí se aposentan en una familia, digamos, allí de que tienen una venta en medio del campo, entre Cartagena y Mazarrón, y a través de ahí ellos, pues con unas bicicletas se van trasladando, conocen a una mazarronera en la cual Rogelio se queda totalmente enamorado de ella. Esta mazarronera, una chica jovencísima que estaba al cuidado de su sobrino, que pues digamos que era una persona inocente y buena, muy conocedor del sitio, que les ayuda muchísimo a los tres milicianos a buscar las playas más adecuadas, a buscar los sitios que él creía que podían servir para la misión que se habían previsto. Y entonces son relaciones muy personales, es decir, muy intimistas, y entonces las cartas te van introduciendo, es decir, te van narrando todas estas historias, ¿no? Es decir, las historias estas se conocen a través de las cartas, ¿no? Es lo que tú antes decías. Son dos momentos, uno es el actual en el que empiezas una investigación por una curiosidad y a través de esa curiosidad van saliendo estas cartas que te van sumergiendo en la historia, ¿no? Es decir, y en la historia, pues lo que la vida te deja siempre como una cosa que pasa desapercibida y que se olvida, pues a la que te metes en ella, pues empiezan a surgir siempre aspectos súper interesantes, súper curiosos, y en la que igual siempre aparecen pues relaciones de amor o relaciones así de odio. Es decir, ese mundo de las relaciones es lo que te vas descubriendo a través de estos pequeños detalles, ¿no? Y eso es lo que la obra trata de... También es muy importante resaltar que cuando tú estabas trabajando, escribiendo la novela, ya sabemos que los personajes en las novelas son de ficción, pero tienen su origen en la realidad. Y resulta que los dueños de la venta de La Vieja Esperanza son reales. Son reales, sí. Existieron y existen y que han tenido que hacer poco cambio en la ficción, ¿no? Estos personajes aparecieron pues porque una compañera mía, es decir, la novela es una ficción, pero surge de dos hechos reales, ¿no? Primero, una afición mía a dibujar, es decir, a dibujar edificios y cosas de este tipo, y otra, una historia que me explicó una compañera respecto a sus parientes que vivían en Valdelentisco, ¿no? Y entonces, a través de esa historia que me explicó, conecté la obra y le pedí permiso a los familiares para poder transportar ahí mis milicianos y que pudieran vivir ese momento histórico, que era un momento histórico real de ellos, ¿no? De esa familia, ¿no?
Y a través de esos recuerdos de una de los familiares que estuve hablando con ella, me estuvo explicando cómo se vivía en una venta en aquella época, claro, una venta que estaría, me lo imagino, ¿no? Es decir, que subía un autobús que se llamaba el Catalán, que era de la Sinagrael, es decir, a través de, era su único punto de conexión con el mundo, es decir, me explicaron pues cómo iban por allí las personas que iban con carretas, cómo iban haciendo los transportes comerciales, cómo se quedaban a comer allí, cómo vivían, es decir, las luces, es decir, la huerta, cómo trabajaban la huerta, es decir, en fin, todo ese mundo me lo fue explicando y lo fui introduciendo dentro de la novela como la parte real, y ahí fue donde coloqué a los tres milicianos. Y la verdad es Sí, que, porque bueno, es un trabajo de investigación de todo autor, de todo escritor, pero es que aparte tú tienes, a pesar de ser de Barcelona, ¿no? De prácticamente toda tu vida, tú tienes, eres de origen aguileño, ¿no? sí, sí, sí. Como, Toda la familia materna mía, es decir, son de Águilas. De pequeño, pues estuve hasta, no sé, hasta los 17 años veraneando todos los años. Tenía periodos largos allá, incluso alguna Navidad o alguna Semana Santa, siempre que podía nos marchábamos para allí. Tenía muy buena amistad con mis primos, es decir, bueno, allí viví todo lo que era mi adolescencia, ¿no? Es decir, y la verdad es que muchas de estas cosas las conocía por referencias de mi abuela, alguna cosa que iba recordando, y luego pues, esos pequeños recuerdos pues, me fueron motivando a introducirme en otras materias y para sacar más datos, ¿no? Es decir, esto que comentaba Pedro Francisco, ¿no? Lo del ajo colorado, es decir, pues esto, pues no sé, surgió pues, de unas lecturas así que estaría haciendo y me fui quedando con estas anécdotas de los pescadores, ¿no? Es decir, la verdad es que manejar la ficción con la parte histórica real, pues a mí me ha gustado mucho. Es decir, me ha gustado mucho porque me ha obligado a, primero, mirar libros y luego tener conversaciones con muchas personas reales, ¿no? Es decir, sí, es que al final pones incluso, no es llamativo, ¿no? En una novela no se suele poner al final, a lo mejor se pone un epílogo y tal, ¿no? Pero al final pones una bibliografía, pones bibliografía y dos fuentes donde has cogido datos, ¿no? sí, Fuentes. sí, Es muy llamativo porque está entre no es una novela histórica ni nada de eso, pero es una novela, diría, intrahistórica, ¿no? De amor, de cómo son las personas y sus ideales, sobre todo cuando son jóvenes, y a la vez ambientada en ese mundo que hay que ilustrarse, ¿no? Hay que investigar. Esa imbricación de memoria y de recuerdo, ¿no? Y de sí, sí, recuerdo. sí. Sí, la verdad es que un poco una de las cosas que yo siempre me pensaba es que habría que devolverles un poco la dignidad a todas las personas estas que tienen una vida y que una vez las has concluido, automáticamente van quedando en el olvido, ¿no? Es decir, yo esto siempre me recuerda las cajas estas de foto, de estas cajas que una vez al año todas las familias, bueno, yo por lo menos en mi familia cuando nos reuníamos, mi madre siempre sacaba una caja de fotos, es decir, que era como el postre de la gran comida del día, y entonces automáticamente no tenían ningún orden, ¿no? Estaban ahí apiladas, iba sacando fotografías y entonces había algunas ya en concreto que ni ella misma ya recordaba quién era ese personaje, ¿no? Estas fotos que van quedando en herencia y tal, y al final dices, pues no sé, este era el padre o una prima de un abuelo, es decir, que ya no recuerdas ni el nombre, ¿no? Bueno, pues es un poco el trasfondo de toda esta gente que pasa inadvertida, toda la memoria histórica que todo el mundo ahora quiere recobrar, es decir, es devolverles, ¿no? Es decir, que detrás de cada historia hay un mundo, ¿no? Es decir, hay familias, hay relaciones de amor, hay relaciones de afecto, es decir, y si lo vamos olvidando, pues automáticamente se pierde, ¿no? Es decir, y esa era un poco el trasfondo que a mí me gustaba transmitir, ¿no? Es decir, y en la segunda parte de esta obra lo que estoy tratando es de que todos esos personajes que hemos conocido a través de las cartas, es decir, que una voz que la narra en tercera persona hable de todos esos lapsus en el que yo no hablo del libro. En el primer libro, pues en la segunda parte será una amalgama de historias que no salen en la primera, ¿no? Es decir, la vida de la Nani, que es decir, que es una vida muy ligada a una relación muy intensa con Helen Bates,
una relación que empieza siendo una criada y nada, han pasado 4 meses y les une una amistad, digamos, imperecedera, ¿no? Es decir, y entonces esa amistad es la que realmente, digamos, esa historia se tiene que narrar otra vez de nuevo para que la gente entienda qué había detrás de cómo surgía, quién era esa persona para que fuera así, ¿no? Es decir, no simplemente el hecho de lo que surge en la carta, ¿no? Sino que detrás hay una historia pues que lo cuenta la segunda parte de la... Sí, entonces es el libro, La ruta de las 11 cartas, tiene claramente una continuación, sí. Que sabemos ya el título que va a tener. Pues está casi como que el secreto de los Rochbates. Sería, sí, digamos... muy bien. Sí, porque John Roach, el protagonista, ¿no? Principal, uno de los protagonistas principales, no llega a Orán. Su barco pasa algo y él no se sabe si vive o muere. Exacto. No, no se sabe y precisamente luego... como ha dicho Pedro Francisco, que es un caso histórico real de que muchos barcos no llegaban a Orán. Sí, sí. Esta parte... No sé date cuenta que de los barcos que salieron, por ejemplo, aquí de pesca, antiguamente la potencia que tenían eran barcos de pesca artesanales de bajura, no tenían prácticamente potencia. Había una persona encargada que se llamaba el motorista, que era el que tenía que darle al motor para encenderlo. Algunos estaban totalmente oxidados, no se podían poner, también serían los nervios de la huida que tenían que huir, porque ya cuando salieron de aquí, por ejemplo, de Águila, estaba la bandera nacional puesta en el castillo, o sea que era la última oportunidad de los últimos republicanos para huir de España. Entre ellos estaba el hermano de Fermín Galán, el que luego fue héroe ensalzado durante la República. Y entonces eran barcos que tenían con poquísima potencia para las personas, tenían poco calado, algunos llevaban incluso 14 o 15 personas, hubieron algunos que tuvieron que remolcar y en la novela aparece uno que fue el que no se sabe lo que pasó con él, porque ya fue que en alta mar se rompió, para ver lo precario que era lo que ellos llevaban. Y luego también en la novela también me llama mucho la atención cómo la circunstancia histórica que habla de la presencia inglesa aquí en Águila. Ya sabemos que aquí tuvo bastante importancia, había tanto como el club de fútbol que se fundó en 1900, tenían también, jugaban al tenis y estaban muy involucrados en la sociedad local. Ellos fueron los que construyeron el ferrocarril y el embarcadero de Hornillos, y casualmente en la novela aparece una relación familiar entre un tío, creo que es de Ellen Bates, que trabajaba aquí en el Hornillo, y también es un dato histórico que también me ha llamado mucho la atención que lo haya citado. Sí, y los ferrocarriles también que estaban desde... Los ferrocarriles también tienen una parte, digamos que los ingleses ahí donde transportaban los minerales y tal, sí, la verdad es que esa parte documental sí que la empecé a conseguir aquí en el Museo del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú, que estuve un par de mañanas allí tratando de documentarme los ferrocarriles, porque claro, no sabía cuál era el trayecto que se podría seguir desde Barcelona hacia Cartagena, ¿no? Es decir, porque había muchas compañías de ferrocarriles de carácter local, ¿no? Y no estaban unidas en una sola compañía, ¿no? Y entonces, gracias a esa, pues pude averiguar que el viaje tuvieron que hacerlo vía Madrid, a través de una de las empresas de la MZA, que era la de Madrid, Zaragoza, Alicante. Es decir, tuvieron que hacer un viaje súper largo para poder llegar a Cartagena, ¿no? Es decir... Y claro, toda esa parte de documentación pues sí que te va ayudando mucho también a darle cuerpo a la obra, ¿no? Es decir, porque es fácil ir colocando una familia burguesa, seguro que tiene tentáculos por todos los sitios, más en el tema de la minería. Mazarrón y Águilas estaban muy relacionados con la minería, es decir, Europa necesitaba mucho mineral, el norte pues estaba muy tocado y tenían que ir al sur a buscar este mineral, ¿no? Entonces, claro, los ingleses y los franceses estaban metidos en todo, ¿no? Es decir, y claro, la familia inglesa, pues esta que yo he traído aquí a la novela, pues era una familia también muy relacionada con la minería, ¿no? Es decir, y sí, la verdad es que los trenes era algo fundamental, ¿no? Tener un pariente por aquí en el Hornillo, ¿no? Que fue el sitio elegido para poder hacer la vía de salida, ¿no? Porque
Seguro que desde Cartagena, que debió ser en la ficción que yo, otro tramo que elegirían otros milicianos porque se iban repartiendo la costa en tramos de 30 a 40 kilómetros, pues desde lo que es Puerto de Mazarrón hasta Águilas, pues el sitio elegido de evacuación, pues para ellos era el Hornillo, ¿no? Es decir, también el Hornillo es también un puerto natural. Sí. De por sí, por ejemplo, aquí en Águilas no pudieron usar el puerto porque los bombardeos de la guerra civil lo habían destruido, y supongo que el resto de puertos, Cartagena, Mazarrón, Garrucha, se habían puesto, también lo habían destruido, los bombardeos. Entonces, ya de por sí el embarcadero de mineral es un puerto natural y la bahía, y por eso eligieron esa zona para irse. Sí. No, pues la verdad es que fue... Sí, bueno, fue ahora hay un museo allí en Águila donde se puede ver cómo llega la vía del tren hasta el mismo acantilado, sí. Un embarcadero con profundidad. Sí. La verdad es que yo tuve el gusto de visitarlo, sí, ahora cuando estuve allá. Y la verdad es que me gustó mucho cómo lo han preparado todo, con las fotografías antiguas de cómo lo fueron construyendo. La verdad es que súper interesante, sí. Sí, pero yo quiero volver, ¿no?, al momento de la vivencia, que no crean lo que están oyendo o viendo que es algo solamente histórico, de memoria. Es una vivencia de amor y de personajes entrañables. Sí. Por ejemplo, Ginés o el mismo William, ¿no? El verdadero amor de la señora Bates y cómo en el mismo lo prepara todo, en el cementerio de Montjuïc. Es una historia que traman siempre en el tiempo las mujeres, es decir, en esta obra también... La importancia de las mujeres en la novela. Sí, las mujeres, es decir, que parece que están siempre en una parte como más apartada y tal, y que no deciden, es decir, en toda esta historia, hay una trama que se arrastra en aquel momento cuando sucede, y las soluciones ya las han trabajado ellas 70, 80 años después para que realmente toda esa historia encaje, ¿no? Es decir, es una historia de encajar piezas, ¿no? Es decir, es una historia en la cual todas las relaciones, es decir, si las analizas de forma aislada, anacrónica y tal, pues no tienen sentido, ¿no? Y luego todo tiene sentido, toda esa relación de amor. Una de las cartas que se aparta de la época del 31 al 39 y que te lleva a la primera infancia de Helen Bates en Londres, con, digamos, una primera relación con un ingeniero de minas. Es decir, que cuando los padres se enteran de esta relación, rápidamente lo mandan al país más recóndito del África en busca de minas y cosas de este tipo para sacarlo fuera de esa relación con su hija, que ya tenían pensado unirla a un burgués catalán. Es decir, esa relación que esa persona en aquel momento no sabe elaborarla bien porque viene de una familia muy humilde, una familia que se ha esforzado mucho en que estudie, en que tenga un puesto en esta sociedad. Cuando llega a ese puesto, tiene que decidir entre ser un ingeniero de minas, una persona relativamente importante, o dejarlo todo por su amor, ¿no? Es decir, este hombre pues quizás toma una decisión pues, en la que se arrepiente toda su vida de esa decisión, y son las mujeres las que arreglan esa decisión 80 años después, cuando ya todos han fallecido, ¿no? Es decir, cuando todos ya no están en este mundo, lo han dejado todo bien atado, bien condicionado para que esas personas vuelvan a estar juntas otra vez, ¿no? Y esto sucede a través del cementerio, ¿no? Esas historias de amor tan diferentes en el mundo burgués, que en realidad impiden el amor entre William y Helen Bates. Luego, en el mundo de la clase baja o del campo, de los hombres y mujeres del campo del Pantelentisco, es todo lo contrario. Al final se favorece el amor. En el Mazarrón se favorece el amor, y en las clases altas se impide el amor. Porque la relación de Juan con Juana en el Pantelentisco pues tiene sus
cortapisas, ¿no? Tienen que recurrir a llevarse la novia o el rastro de la novia, pero al final triunfa el amor. Entonces eso me llevó a recordar un cuadro, porque a mí me gusta también mucho la pintura, el dibujo, el cuadro de Bruegel el Viejo, ya en el siglo 1557, el siglo XVII, cómo critica Bruegel el Viejo el surgimiento del capitalismo, del comercio, cómo eso va a deshumanizar a las historias de las personas, incluso del amor. Y en este cuadro famosísimo se puede ver cómo la caída de Ícaro al lado del barco, de la nao, se ve a Ícaro que cae, simbolizando que se va a perder todas esas buenas costumbres de los campesinos, ¿no? De los campesinos que vemos labrando la tierra, el cielo, que están humanizados, no han perdido su humanidad del amor, o sea, que todos esos bienes del amor, de la amistad que se mantienen en Mazarrón o en Águilas y que los jóvenes camaradas de la CNT, AIT, pues se quedan asombrados en su juventud y en las cartas le dicen a su madre, esto es una maravilla y tal, esto ya se está perdiendo. Esa alienación y deshumanización de la historia que un gran historiador marxista, Hobsbawm, ¿no? Inglés, que se llamaba, lo tengo que apuntar porque es un nombre un poco, pero es muy famoso, Eric Hobsbawm, lo he dicho bien, lo reclama, cómo llega a partir de los años ya de los 40, 50, a partir de los 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya se pierde ese mundo del hombre que vive, él llama el neolítico, ¿no? Ya es el fin del neolítico, ya se pierde, todo se hace alienación, producción capitalista. Eso se recoge también si se estudia bien la novela, el mensaje de la novela, se da cuenta uno de eso, porque al diferenciarse la historia de la intrahistoria, uno se da cuenta de esa dificultad, ese ingenio de la novela que el lector lo aprecia, ¿eh? No es como las muchísimas novelas que han surgido ahora de tipo de autoayuda o de sentimentales, ¿no? De sentimentaloides. Aquí hay verdadero sentimiento y no sentimentaloide. Yo eso lo valoré. Por eso agradecí y agradezco, y podemos agradecer aquí a Sergio Muñoz Ardil, que me permitiera ¿no? ponerme en contacto contigo, Paco, ¿no? Debemos dar las gracias a Sergio Muñoz Ardil, que es un joven filósofo y también trabajador, recepcionista en el hotel de Mazarrón, en el Hotel La Cumbre. Paco, ¿a ti qué te pareció esas historias? Y sobre todo en las partes de donde sale Águila, porque en Águila se van recordando hasta olores de Águila, ¿no? De la infancia, sí. De la infancia. Sí. Yo tenía muy claro que Águilas tenía que tomar un papel fundamental en el final de esta historia, ¿no? No solo porque el desenlace final ocurría allí con el protagonista de la novela, sino porque deseaba que todos estos personajes pasearan por los sitios que había paseado yo también, ¿no? Y también a través de otro artículo de Pedro Francisco, el de los balnearios, que porque en Águilas era un pueblo pues, en el que existían balnearios, es decir, muy diferentes a los de Tona, de donde son estos burgueses, ¿no? Que es un balneario de aguas sulfurosas, es decir, es un agua de otro tipo, es decir, estos son de baños de mar, ¿no? Es decir, y entonces yo de pequeño recuerdo que el central, digamos, este balneario central ya estaba derruido ya, ¿no? Yo recuerdo en la playa todavía quedaban algunas piedras allí donde mi tío iba a pescar, es decir, ya no había balneario, ¿no? Y entonces era para mí importante hacerlos bajar desde la puerta de Lorca, bajarlos hacia el balneario, atravesar esa fábrica de Tápena, que yo recuerdo que había una fábrica de Tápena, que es un olor que todavía llevo dentro, es decir, ir hacia el Roncaor, es decir, ir a la playa de Oriente, de Poniente,
es decir, ir caminando el pico La Aguilica, es decir, ese trozo de montaña del castillo que utilizaron para hacer el puerto de allí de Águilas, es decir, que tuvieron que echarle allí muchas toneladas de dinamita para cortar esa montaña que aún así tiene su encanto, es decir, eso sí que eran cuestiones que yo quería dejar. A lo mismo que quería dejar patente toda esa costa desde Puerto de Mazarrón, ¿no? Es decir, esos acantilados pequeños, esas playas vírgenes, es decir, ese trozo que es tan desconocido, ¿no? Es decir, y yo, no sé, me ilusionaba pensar de que todas esas podían salir en la obra, ¿no? Es decir, me sentía muy contento de poder mencionarlas, ¿no? Es decir, poder mencionarlas esas rutas que a través de la ruta que hacían los milicianos. Es decir, los milicianos me han hecho introducirme en una cultura que yo la había vivido de pequeño, pero que la desconocía, ¿no? Es decir, he conocido Puerto de Mazarrón a través de Internet, ¿no? En época de pandemia, que no podíamos salir, ¿no? Es decir, y era un mundo constante de ir metiéndome en las páginas, ¿no? Estas así para ver cómo era el acantilado, cómo es esa playa, qué tren llegaba hasta esa playa, es decir, qué sierra era la que administraba de ese mineral, ¿no? Es decir, bueno, ha sido un mundo en el cual yo quería que, por eso elegí Puerto de Mazarrón y Águilas para hacer la presentación de mi novela. Yo sabía que estábamos fuera de contexto, que prácticamente no conocía a nadie, es decir, a Pedro Francisco como a ti, Antonio, pues he tenido que conocer a través de ir buceando en Internet y leyendo artículos, de conectarme con Sergio, que Sergio le pregunté si conocía a alguien que pudiera hacer una presentación, es decir, tanto él como con Pedro también les solicité si conocía algún grupo de teatro, es decir, me volqué mucho en que la presentación de esta obra en estas dos poblaciones fuera diferente, ¿no? Es decir, la verdad es que tenía muchas ganas de que no fuera una presentación. Sergio Muñoz Ardilo también preparó con todo, se puso en contacto no solo conmigo, sino con el grupo de teatro, que lo hizo muy bien allí en el ayuntamiento, en el ayuntamiento antiguo, salón de pleno, hizo allí una pequeña obra de los personajes, con un gorro también de la CNT, había Rogelio, ¿no? Sí. Y estuvo muy bien. Y yo creo que estaba muy bien elegido para la presentación de la novela, porque da el contexto adecuado. Sí. No sé si Pedro Francisco tiene algo más que decirnos sobre Águilas, ¿no? De lo que más te ha llamado la atención de Águilas. Yo, por ejemplo, que me gustaría decir de que la historia deja clara una cosa, sobre todo cuando se ve que encuentran a la hija de la niñera, que todas las personas tienen una historia que contar, solo falta alguien que quiera escucharla. Sí. Esa sería mi reflexión. Sí, eso lo dice Paul Ricoeur, un gran filósofo francés, que la identidad personal siempre es una identidad narrativa. O sea, tú tienes que narrarte a ti mismo a través de los otros quién eres y qué has querido ser y qué has llegado a ser. Si no, no tienes una identidad, te pierdes en el anonimato. Y las novelas como las de Paco Muñoz ayudan a eso, a esa visión del tiempo en la narración que te permite conseguir una identidad. Porque leyendo la novela, nosotros no hemos sentido más la identidad de nuestra localidad, de nuestra patria chica, ¿no? De Águilas de Mazarrón. Eso ha servido mucho, pero es que a la misma vez es como se dice, ¿no? Se dice últimamente que lo local se hace universal. También sirve para todo, para un barcelonés, un madrileño, un europeo, puede comprender cómo la identidad de cada uno depende de lo que dejas atrás. Y lo que dejas atrás, como decía Amos Oz, te observa y te permite ser lo que tu esencia o tu estar. A mí me gustó mucho y por eso la recomendé y sin problema ninguno la presenté. Más bien cuando eran tres grandes idealistas de la CNT, que como todo el mundo sabe, de jóvenes siempre somos idealistas, ¿no? Somos idealistas, pensamos que la naturaleza humana puede mejorarse en algo, ¿no? Sí. ¿Vosotros cómo tienes pensado, Paco, desarrollar esos ideales en la segunda entrega?
o en las siguientes? Sí. La segunda, es decir, los ideales, digamos, ya de la CNT ya quedan aparcados, es decir, ahora simplemente se vive, digamos, la persecución hacia esos personajes, es decir, la historia coge ahora otros tentáculos, es decir, se centra también un poco en la parte francesa del exilio, es decir, con la novia de Juan, que huye a través de Francia, y de Rogelio, que huye a través de Orán, que viven allí lo que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que también, debido a la posición de Francia con Vichy, pues automáticamente pues tienen también que huir hacia México, es decir, las vidas, digamos, se van separando y entonces la historia va tratando de escudriñar, digamos, qué pasaba en aquellos momentos, ¿no? Aquí ahora aparecerán nuevos personajes de una facción totalmente distinta, que será de la falange, ¿no? Sí, de la falange que tiene los mismos colores, su bandera tiene los mismos colores que de la CNT, de rojo y negro. Pues aquí los falangistas, pues aparecerán dos tipos de personajes, ¿no? Uno muy unido al régimen, de estos que no perdonan, de los que van hacia el exterminio, y otro falangista laureado en la guerra del Ebro, pues que automáticamente acaba la guerra y trata de empezar una vida normal, es decir, la cual ya no hay enemigos, ¿no? Es lo que antes comentábamos, ¿no? Es decir, una persona que una vez ya la guerra ha acabado, pues se ha de comenzar otra nueva España, aunque él tuviera unos ideales más de conservadores y religiosos y tal, pues era una persona que estaba dispuesta a ayudar en las tramas que se avecinan, ¿no? Porque claro, las tramas que ahora se trabajarán en la nueva obra, pues es cómo evitar que la falange rapte a todos esos hijos de republicanos y esos republicanos que estando en el exilio, pues Francia le era permisiva a la hora de repatriarlos aquí a España para ser juzgados y fusilados, ¿no? Es decir, que la mayoría pues venían aquí otra vez para responder de cargos que supongo que la mayoría de veces serían totalmente inventados, ¿no? Es decir, o por vecinos, es decir, que sale lo peor de los pueblos, que una vez la contienda ha acabado, pues hay algunos que tienden a perdonar y a empezar de cero, y hay otros que se aprovechan de esa circunstancia pues para enriquecerse más y tal, ¿no? Bueno, pues o sea que en la falange, en el bando nacional también hay buenas personas, habrá igual, buenas personas. Sí. No, yo, mi esencia siempre va encarada a la misma situación, en pensar que siempre hay gente buena y mala, ¿no? Es decir, ya tanto en Águilas como en Mazarrón, cuando hice la exposición, al final siempre puse la misma coletilla, ¿no? Es decir, aquí el malo de la novela es la guerra, es decir, la guerra es la que realmente lo pervierte todo, ¿no? Es decir, la guerra, es lo que te hace posicionarte en un lado o en otro, y automáticamente el problema es que no sabemos llegar a este final y empezar desde, decir, hemos dado 2 pasos atrás, pero comencemos un camino nuevo, ¿no? No, aquí, es decir, aquí ese retroceso pues se aprovecha para otras circunstancias, ¿no? Y esa es la parte que yo me gustaría que la gente con el tiempo... Y por eso es actual también la novela, porque estamos viviendo unos tiempos ahora, en el siglo XXI, 2021, donde Cataluña y el resto de España se está haciendo dos bandos de nuevo muy parecidos a esa época de la guerra civil. Sí, y eso, al conflicto y hacia la confrontación. Sí. Bueno, y claro, cada situación tiene aspectos para analizar y tal, ¿no? Yo no sé, no sabría decirte si realmente es muy similar a la de la preguerra de nuestra, ¿no? Pero, en fin, supongo que esto la historia, los historiadores seréis los que luego al final tenéis que... Bueno, aquí tenemos un análisis, ¿no? un historiador, Pedro Claro. Francisco Sánchez, ¿no? Que nos puede decir sobre eso. Alguna Hombre, diferencia y semejanza hay, ¿no? Yo pienso que en el caso de que hubiese un golpe de Estado triunfaría, porque no iba a pasar como en la guerra civil, que el pueblo se iba a coger las armas para defender la democracia. Eso no ocurriría ¿te ahora. refieres a un golpe de Estado actual? Sí. La gente no se manifestaría para defender la democracia como pasó en la
en la guerra civil. Directamente. Bueno, pero sí, pero en Cataluña y en el País Vasco yo creo que sí tendría respuesta, ese golpe de Estado. Yo creo que también ahí quizás sería más difícil de digerir esa situación. Vamos, yo Porque también. ya hemos visto las manifestaciones estos últimos años, sobre todo desde 2017, en toda Cataluña. No es lo mismo manifestarse contra la policía que contra tanques disparando contra la gente de forma indiscriminada. Claro. Bueno, sí. Sí. Bueno, el miedo siempre existe, ¿no? Es decir, este tipo de situaciones siempre se dan, pero claro. Pero yo creo que la situación internacional ahora no lo permitiría. La Unión Europea no creo que permita eso. Era otra situación internacional de aquella época. Por cierto que los ingleses y los aliados supuestamente de la República tenían que haber ayudado más a los refugiados españoles. Sí. No lo hicieron. Aunque sí tenemos que agradecer toda su ayuda, brigadas internacionales. Bueno, a Stalin a lo mejor el que se llevase el oro por cerca, se llevase el oro, ¿no? El oro a través de Cartagena, parece que salió el oro, las cajas de oro. En cambio, los refugiados, pues a través de los niños, ¿no? Y con muchas dificultades. Sí, pero tanto Francia como Inglaterra rápidamente reconocieron al régimen franquista y le hicieron devolver toda esa parte de oro, que no sé si se devolvería todo, en esta historia no estoy documentado y tal, pero sí que le hicieron resarcirse sobre los aparatos de, digamos, de equipamiento militar y todo esto. Es decir, la pena fue que en la novela, digamos, tanto Rogelio como Marcha Orán, como muchísimos españoles, pensaban que esto quizás con la Segunda Guerra Mundial, es decir, el régimen franquista se vería perjudicado o no les ayudarían o quedaría aislado, y realmente pasaron de puntillas y automáticamente nadie, es decir, la República se fue diluyendo. Sí. Eso, como te comenté, eso también lo vivió muchísimo en su alma Pau Casals, que siempre pensaba que las potencias democráticas iban a acabar con Franco y pasaban los años y no hacían nada. Un ejemplo de eso, por ejemplo, fue la invasión del Valle de Arán, que fue un fracaso, que pensaban que iba a tener repercusión en el resto de España, y lo que quería España era ya olvidar la guerra y todo lo que había pasado y comenzar de nuevo. Sí, pero es que fue muy fuerte. Todavía hay muchos cadáveres en las cunetas de España. Sí, hubo mucha represión. Sí. Es que la situación fue muy, muy fuerte. Es que fue una guerra de exterminio. Y yo cada vez estoy más convencido de que fue una guerra de exterminio. Una guerra total. Entonces, el ADN ya reivindicativo pues ya prácticamente se ha perdido. No sé si en el 15M se levantó un poco de nuevo ese ADN, pero no sé si en Cataluña, en el País Vasco se mantendrá, pero en el resto de España parece que le daríamos la razón a Pedro Francisco, ¿no? Si se diera un golpe militar, la gente no lo aceptaría, ¿no? Como se aceptan las mascarillas. Sí. Yo quiero pensar de que no debería ser tan fácil que hubiese un golpe de Estado y que se aceptara. A mí no me gustaría que la gente se resignara a una caída. Entre otras cosas por el papel que le das tú a las mujeres, ¿no? A la mujer, ¿no? A la mujer actual, ¿no? Que vemos en la protagonista que está haciendo la investigación, ¿no? Y sí, una mujer moderna. Una mujer moderna, feminista, luchadora, que sabe que es igual en derechos a los hombres. Eso es una potencia que antes existía, ¿no? Por ejemplo, la CNT tenía a las mujeres libres, ¿no? Y todo, pero era minoritario. Ahora es mucho más numeroso. Es más, una líder anarquista aguileña residía en Barcelona, se llamaba Dolores Morata, y la exiliaron, incluso en la misma república estuvo exiliada en Guinea, y entre otras cosas estaba unida en Unión Libre, que era algo como muy adelantado en la época, que no se llevaba tampoco. Sí.
que era mucho mejor que lo que llaman ahora poliamor, ¿no? Bueno, estamos comprobando que la novela de Paco Muñoz Sánchez puede desarrollar muchos temas, ¿no? Y eso es lo que hace a una novela, pues una gran novela. Yo, antes de terminar, ¿no?, esta pequeña charla, pues quiero recomendar a todos pues la novela, ¿no?, que aquí la enseño de nuevo. La pueden conseguir en sus mejores librerías o en Amazon Muy bien, pues si tenéis algo más que decir o anunciar. Nada, yo simplemente... Quizás algo de más literario, ¿no?, de teoría literaria, de las influencias que tienes como autor. Bueno, yo tengo al Carlos Ruiz Zafón, que es era un escritor que realmente para mí me ha ayudado mucho a entrar en las escenas, ¿no? Porque lo encuentro que es un maestro, ¿no?, de hacer una descripción y hacerte que te metas en la escena, ¿no? Es decir, que la vivas tú también, ¿no? Es decir, yo a través del personaje que narro en primera persona, que ni siquiera menciono su nombre, siempre lo que trato es de que esa persona pueda ser cualquiera que la esté leyendo, ¿no? Es decir, que ese personaje que está investigando con Rocío, pues pueda ser cualquier persona que tenga las mismas inquietudes, ¿no? Es decir, que se vaya a un sitio y se pregunte, ¿y esto por qué puedo ser así? Voy a investigar un poco. Es decir, pues ese personaje que yo narro en primera persona sea cualquiera primera persona que esté leyendo el libro, ¿no? Es decir, y eso, claro. Carlos Raúl Zafón, aunque él se movió, tristemente fallecido recientemente, ¿no?, pero él se movió en el mundo de la publicidad, del marketing y todo esto. Él era reacio y se negaba a que a su tetralogía se llevase al cine o a una serie, ¿no?, porque perdía algo auténtico de cómo el lector en su cabeza ve todo. Sigue las historias. Sí. No sé si tú eres de la misma opinión, si estaría... Yo soy un principiante en este aspecto y no busco en esta escritura, digamos, de romper con la pana con nada. Es decir, yo simplemente escribo por el capricho de escribir, me gusta que la gente lo lea, me gusta conocer a sus opiniones, es decir, entro más en una cuestión más de el tú a tú, es decir, yo no tengo un resorte de marketing detrás como para que esta obra se vaya relanzando. Es una obra que va avanzando, que trato que pase la primera capa familiar, que se extienda hacia una capa de gente de esos libros que se dejan amigos, es decir, que atraviese 2 o 3 capas y que poco a poco pues la gente la vaya conociendo, pero en fin. Tirando para nuestro pueblo, yo diría que sí, que se hiciera una película o una serie donde saliera Mazarrón, saliera Águila. Hombre, sí, yo creo que el tipo de narración se presta, es decir, el tipo de narración daría juego como para hacer las cartas, digamos, sería algo como hacerlo en capítulos también. Pero claro, esto ya son palabras mayores, es decir, esto para mí se me escapa. Creo que también Pedro Francisco ha encontrado 2 libros, ¿no?, que es muy semejante, que él ha encontrado equivalencia, ¿no?, de Gotisolo y de... Sí, claro, lo curioso es de que en el argumento de Paco, que habla de una relación entre Barcelona y Águila, también hay otras 3 obras anteriores que se puede considerar que puede ser un género literario en sí, que hablan también de esta relación. Por ejemplo, Juan Goytisolo, Enseñanza de Identidad, publicada en 1966, habla de un exiliado que lo mandan a Águila y hace unas descripciones de cómo era la situación después de la guerra, de insostenibilidad y de cómo estaba el ambiente de la población, en cuanto a los vencidos y la desesperanza de la gente. Luego, años después, Vázquez Montalbán, que curiosamente es de familia aguileña, en su libro de La Rosa de Alejandría, también habla de esta relación una relación entre Águila y Barcelona. ¿Puedes enseñarlo? El famoso detective Carballo, que ¿Puedes enseñar los libros, Pedro? La Rosa de Alejandría. Pero puedes enseñar los libros, creo que los tenías ahí. Sí, mira.
Este sería el de Seña de Identidad, de Juan Goytisolo, ¿vale? Sí, un este libro, por el ¿verdad? contenido que tiene, aunque se publicó en 1966, hasta 20 años después, hasta 1976, no se pudo publicar en España. Da el paso del realismo social al realismo crítico. Y también aparece el personaje de cenetista. Aparece más vinculado al comunismo el personaje que después de Francia lo exilian y lo mandan a Águila de destierro. Luego la Rosa de Alejandría, Banque Montalbán, como he dicho, un autor destacado de la literatura española de la segunda mitad del siglo XX, en su Detective Carballo lo manda a investigar una familia y la familia era de Águila. Y también, igual que hace Paco, habla mucho también de lo que son los recuerdos. Como él también, Vázquez Montalbán, había venido a Águila, pues habla de tiendas que habían aquí, del olor que le venía de la plaza del pueblo, el olor a mar y todo eso. Que eso también aparece en la novela de Paco. Y son otras dos novelas que podríamos decir un género literario que hace la conexión que he dicho anteriormente. Sí, pues yo quisiera terminar porque creo que en el fondo son historias de amor, lo que hay en la novela. Quisiera terminar con una frase que es la clave de Bóveda, creo yo, para toda la novela, es la siguiente, que es esa que le dice William, el primer amor de Helen Bates, que prohíben su amor, ¿no? Los burgueses y elitistas prohíben ese amor. Le dice en una carta: procuraré estar siempre a tu lado, o sea, vivo o muerto, procuraré siempre estar al lado de su amor, de Helen. Sí, cuando los lectores lean la novela verán que es una belleza rubia con ojos, ¿no? Ojos azules o azules. Y entonces esa historia de amor siempre está ahí en el fondo de toda la novela, y creo que también las siguientes podrán estar. Y también hay muchas más reflexiones muy, muy profundas, porque la literatura grande pues, se presta a eso, a todas estas cosas que hemos dicho, pero también a la auténtica alma, a la luz interior de cada persona. Sí. Bueno, pues si no tengo nada que decir, bueno, la palabra al autor siempre, al autor, la última palabra. Sí. Yo me gustaría simplemente recordar una de las frases que narran, que escriben los cenetistas respecto a Ginés, que es un personaje muy entrañable, y es que las amistades, digamos, se efectúan con palabras sencillas y sentimientos profundos, ¿no? Es decir, para mí es una reflexión que tienen los tres cenetistas con él, es decir, en el cual lo aceptan, es decir, como es, y reconocen el papel importante que tiene, digamos, en el engranaje de un proyecto, ¿no? Es decir, aquí no sobra nadie, ¿no? Es decir, aquí todos trabajan en la misma dirección, y esa para mí era una de las frases que también me gustaba mucho, junto a la que has comentado de William, naturalmente, claro. Sí, sí, también esa es una frase que yo subrayé mucho y que cuando me gusta incluso doblo las páginas y las subrayo para que luego recordarlo. Pues muchísimas gracias, Paco, y Pedro Francisco por este encuentro, que espero que no sea el último, que en la próxima entrega podamos hacerlo de nuevo. Naturalmente, ya tengo seleccionados los próximos presentadores de la novela. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias y un abrazo fuerte, y todo lo mejor para Paco y también para Pedro Francisco. Muy bien. Muy bien, pues podéis ir saliendo, porque desconectando, y ya cierro yo. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, adiós. ¿Cómo salgo de aquí? Desactivar la cámara. Eso. No, y salirte. Y desactivar el audio también. El audio. O salir, buscar salir. Bien, pues
Espero que pues se compren este maravilloso libro, una novela muy interesante, y vamos a terminar como siempre hacemos, con esos versos clásicos de Quevedo. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, sino siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadoras, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. Y en fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora.